Hola, muchas bendiciones. Este es otro segmento de su podcast Pasos de Fe con María de la Cruz. Y adivinen qué, yo soy María de la Cruz. Y en el día de hoy tampoco vengo sola, y es que vengo con alguien que amo bastante hasta que se nos dio por fin esta grabación, y alguien que admiro, alguien que respeto, y yo quiero que ella misma se presente, pero quiero que la recibamos con un fuerte aplauso a mi amada pastora y madre Raquel García. Así que Amén. háblenos un poquito de quién es usted, a qué usted se dedica, antes de entrar en este tema que va a ser de mucha edificación. Claro que sí, yo soy la pastora Raquel García de UZ, a lo que nos dijo mi amada ovejita María. Y yo, aparte de pastorear, soy madre de 2 pequeñas niñas de 3 y 5 años y también esposa de un hombre maravilloso que se llama Melvin Uceta, nuestro Amado pastor. También me dedico a la terapia familiar sistémica, y para mí es un placer por fin haber podido hacer este espacio para acompañar a María en este espacio que llega a muchas vidas y que, para la gloria de Dios, ella tuvo el nacer en su corazón de edificar a muchos a través de estos medios. Así que hoy vamos a tener un tema grandioso. Cuando te digo grandioso, sube el volumen de tu dispositivo, porque vamos a hablar acerca de los procesos que a todos nos pasa, ¿verdad? Pero volcado en el aspecto de la actitud que nosotros asumimos por medio de ellos. Así que, Amén. María, ¿qué te parece ese tema? A mí me parece maravilloso e interesantísimo. ¿Por qué? Porque hay una frase que es muy mía, y es que la vida se basa en las decisiones que nosotros tomamos, y todo es cuestión de actitud. O sea, dependiendo de la actitud con la cual tú decides comenzar tu día, con la que tú decides enfrentar lo que la vida te pone enfrente, es que tú vas a vivir una vida en plenitud y en victoria. Así que, pastora, yo quiero que usted ahí se explaye, que usted nos hable de qué el Señor puso en su corazón. Claro que sí. En realidad, la vida en sí, María, tú sabes que nos toca las puertas muchas veces con cosas que podemos anticipar y con otras que llegan verdaderamente como una sorpresa. O sea, en el combo de lo que llamamos vida están los momentos buenos, pero los momentos inesperados, que son a veces golpes bajos que nos da la vida y que pueden cambiar el rumbo de algo, porque no necesariamente las cosas malas las podemos controlar. Si fuera el caso, entonces uno evitara que esas cosas sucedieran y tomara control. Pero cuando te toca a la puerta una enfermedad, cuando te toca a la puerta una desdicha, una pérdida, entonces te agarras fuera de bases, porque no creo que hayan ases bajo la manga para lo inesperado. Entonces, en ese sentido, sentí de parte de Dios que habláramos acerca de la actitud, porque ¿qué es la actitud? O sea, es la postura que nosotros asumimos ante las distintas situaciones que la vida nos pone delante. Es cómo reaccionamos, sería la palabra precisa, ante todo lo que la vida nos pone. Si bien es cierto, cuando nos pasan cosas muy buenas, la actitud por default es una actitud de gozo, de alegría, de entusiasmo. No es menos cierto que cuando son adversidades, ahí es que se prueba qué tanto dominio de nuestras emociones podamos tener en un momento específico. Y no es que eso sea necesariamente la famosa inteligencia emocional, pero sí en los momentos de vicisitudes es cuando medimos qué tanto dominio tenemos sobre cierta situación o en qué está puesta nuestra confianza. Entonces, lo que pretendemos nosotras dos en esta hora es responder una pregunta grandiosa. Y esa pregunta es: ¿de qué forma nosotros podemos construir una buena actitud cuando los tiempos no tan buenos nos tocan la puerta? ¿Qué te dice? Y cuando usted habla de actitud, a mí me llegan 2 personajes a la mente. Ajá. El primero que me llega es José, y el segundo que me llega es Pablo. Ok. Me llega José porque José fue un joven que muchos sabemos la historia de José, porque es una de las historias que más nos relatan en la escuela bíblica. Desde que somos niños nos dan a José y películas de José y de todo, pero este es un joven que nace de una familia, vamos a decir, acomodada, pudiente, que Dios le da una promesa, que tiene visiones, pero su vida da un giro. O sea, un joven de una posición privilegiada luego pasa a ser un esclavo, y luego injustamente cae en la cárcel. Wow. Y esto me llama tanto la atención porque cuando José está en la cárcel, allá a la cárcel también le llevan al copero y al panadero del faraón. Él se encontraba en Egipto, este joven no es de Egipto,
Este joven era hebreo y fue vendido como esclavo por sus hermanos a unos madianitas que luego lo vendieron a los egipcios. Pero el punto clave aquí es que este joven se rehusó a hacer lo que estaba mal y aún él haciendo el bien, pues él cayó en la cárcel y es bueno que usted lea la palabra para que entienda la historia, pero nos queremos enfocar más en esa etapa de la cárcel injustamente. Un joven íntegro, un joven que decidió serle fiel a su jefe y decidió serle fiel a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él estaba en la cárcel, dice que José, todo lo que tocaba prosperaba. Aún en la cárcel, a él lo pusieron como jefe de todo el que estaba bajo el cuidado del carcelero, y él hacía todo con bien y él servía a los demás. Nunca se sintió ni superior ni inferior a nadie. Y eso aumentaba la gracia de José. Entonces, cuando llega el copero y el panadero, él ve que ellos están tristes porque los dos tuvieron un sueño. Y él le pregunta, ¿por qué sus rostros están tan tristes? Y cuando yo leí esto en la palabra de Dios, yo dije, wow, increíble. Como este joven, que debería de estar triste él porque está en un pueblo contrario al de él, en otra cultura, preso injustamente, no sabe qué va a pasar con su vida, tiene un buen ánimo frente a personas que están presas justamente. Él estaba preso injustamente, pero ellos estaban presos justamente. Y él le infundió ánimo a ellos. Wow. Increíblemente, él fue el que animó a los demás. Y su buena actitud, yo creo que fue lo que hizo que él pudiera soportar todos los procesos que él tuvo que vivir. Eso me parece interesante porque cuando analizamos la actitud de José, ¿qué le permitía a él mantener una buena actitud, un buen reporte, aún en un escenario tan desdichado? Yo diría que es una de dos. Cuando tú conoces, número uno, a qué tú estás llamado, cuál es el propósito al cual Dios te ha enviado a ejecutar. Y dos, en quién está tu confianza. El primero nace de conocer a Dios, indiscutiblemente. Y el segundo nace cuando tú te plantas en que tú conoces el destino al que tú vas y que lo que tú estás viviendo no se corresponde a ese destino. O sea que pudiéramos decir que una buena actitud le puede anteceder algo llamado determinación. Así es. Yo creo que sí. Totalmente. ¿Por qué digo determinación? Porque cuando tú tienes muy claro hacia dónde tú vas, entonces tú sabes que no es parte de ese panorama. Y cuando te encuentras con cosas que son un estorbo a esa visión, a ese cuadro ya pintado a donde tú vas, entonces tú tienes que quitar lo que estorba, lo que sobra. Y aún los momentos no calculados, que no lo podemos medir ni decir cuándo van a pasar, son estorbos que están obstruyendo la belleza de esa pintura. Entonces, cuando tú sabes que tienes una promesa por la cual caminas, que tienes un Dios que te ha llamado, que te respalda, que te sustenta, que te abrirá la puerta, porque Él fue que te dijo hacia dónde tú vas, entonces sabemos que esos pequeños obstáculos son necesarios porque van a forjar en ti el carácter de un vencedor. Así es. Entonces, en esta hora nosotros queremos hablarte de eso, de lo que es la actitud por encima de lo justo o de lo injusto, por encima de lo bueno y lo no tan bueno. Y yo quiero que leamos una palabra que está aquí en Efesios 5, del 15 al 17, que dice así, María. Mirad, pues, con diligencia, cómo andes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero el 17 te dice, por tanto, no seas insensato, que quiere decir tonto en este aspecto, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo Amén. Descomponemos esto? ¿Cómo lo podemos agrupar con la actitud? Exactamente. Primero vamos a hacerlo por pedacitos. Nos dice que Dios desea que nosotros vivamos como sabios, pero de un modo que diligente. O sea que Él está esperando que de nosotros surja una actitud que sea diligentemente buscada por parte de nosotros. Es decir, cuando tú vives y actúas con sabiduría, significa que tú tienes una conducta que no es la tendencia. ¿Por qué digo que no es la tendencia? Porque no se deja amedrentar o llevar conforme a lo que pasa a su alrededor, sino que se mantiene en una sabiduría que es un conocimiento de algo que está más elevado que tú, pero que te permite tener bajo dominio la naturaleza que hay en ti. Entonces, cuando la palabra te dice, anda con diligencia, con sabiduría, diligentemente, no como necio, porque los tiempos son malos. ¿Qué significa eso? Que la vida alrededor, ¿dónde vivimos? En un mundo corrupto. Un mundo caído.
¿Y por qué? Por causa del Por el pecado. pecado. El pecado que es la separación en realidad del hombre con Dios y su tendencia a hacer el mal. Entonces el mal que no quiero, a veces, decía el apóstol Pablo, es el Eso que hago. hago, y lo bueno que quiero hacer, mi carne no lo hace. Y es por eso, porque nuestra naturaleza de por sí es caída, pero cuando pasa que el hombre se encuentra con Dios, es mudado a una naturaleza conforme a Él, que ya no se gobierna en los aspectos humanos, sino que tiene un espíritu que cobró vida y que ahora pone bajo dominio la carne loca que se no quiere levantar. Así es. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que significa con este versículo de andar con diligencia, es pon bajo dominio todo lo tuyo para que te conduzcas con sabiduría, porque los tiempos son malos. Pero hay algo importante aquí, que lo escribí de este mismo modo. Hay dos efectos, que tiene la actitud. ¿Quiere que lo compartamos con ellos o lo dejamos para una próxima? No, eso hay que... La es que no podemos dejar a la gente nerviosa. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Míralo ahora, porque esto es medicina preventiva y curativa, porque todos vivimos momentos difíciles y de verdad que, como dijo la pastora, sube el volumen y presta atención a lo que vamos a decir a continuación, porque es palabra que viene de parte de Dios y Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida disfrutable y que sepamos cuáles son las herramientas que Él nos da por su palabra para nosotros poder seguir caminando y atravesar los procesos difíciles que cada día tenemos que enfrentar. Así que, pastora, denos esos puntos, por favor. La actitud en la vida del hombre tiene dos efectos específicos, de muchos. Y estos dos son, número uno, que puede traer calma y paz en una situación, o número dos, puede volverla más difícil. Wow. Por eso, como la actitud es la respuesta nuestra ante los eventos de la vida, si traemos una respuesta mala, una actitud mala, entonces agravaremos las cosas que suceden. Pero si en lugar adoptamos una postura con una esperanza de expectativa, una postura de fe positiva, entonces aún lo que se veía como algo difícil que tocó la puerta va a ir disminuyendo su impacto. Porque nosotros no vamos a seguir corriendo en base a ello. Y mira lo que tengo aquí. La gente cree que lo que más importa es lo que sucede, que llega a nosotros. Pero lo que más importa no es lo que llega a nosotros, sino lo que pasa en nosotros. De ahí que muchas veces nos enfocamos tanto en lo que llegó, en lo que tocó la puerta, pero no en cómo eso va a reproducirse en mi vida y qué efecto traerá, cómo moldeará, o sea, qué resultados sí puede traer, porque me hace morir a mí misma. Porque cuando uno recibe algo que no quiere, la muerte del yo te toca porque te ata de manos, y no hay una cosa más frustrante que la impotencia. Así es. Cuando tú no puedes hacer algo porque tú no tenías pensado que eso iba a pasar, pero hello, en la vida pasan cosas que tú no vas a poder controlar. De ahí que una buena actitud es algo que te va a garantizar que en el día malo, que llega porque llega, tú tengas una forma de contrarrestarlo, y es lo que te vamos a enseñar en breve. O sea, cómo podemos construir una buena actitud en medio de un momento de desesperación o de dificultad. Y también tengo aquí esto, que lo escuché, si fue de alguien que ambas conocemos, que es Juan Beriken, del presidente de Maxwell Leadership. Él dice mucho lo siguiente: los tiempos difíciles no son eternos. Yo quisiera que tú repitieras eso con nosotras. Los tiempos difíciles no son eternos. Pero te digo que es lo más maravilloso, que nosotros sí somos eternos. Amén, así es. Todo pasará, pero el que tiene parte con Cristo no pasará, sino que, bueno, pasará una mejor vida, pero las vicisitudes terminan junto con este mundo que se desvanecerá algún momento. Ahora, lo que permanece para siempre es lo que se cultivó aquí, es lo que sembramos aquí. O sea, el espíritu que gobierna, ¿verdad? Y el alma que luego se quedará con Dios. Entonces, no podemos darle tanto poder a algo tan efímero como para que nos pueda destruir. Por eso tú no has visto personas que les llega la mala noticia de una enfermedad y entran en un periodo depresivo fuertísimo y ahí se quedan. ¿Por qué se queda? Porque tú le diste todavía más poder a eso. Pero la enfermedad
no traspasará esta vida que vemos, Así mas es. tú sí. Así es. Entonces, ¿qué tú puedes decir sobre eso? Totalmente. Y ahora usted diciendo eso, de cómo hay gente que le da poder a una enfermedad y queda ahí y muere. Y yo me percaté de algo importante. Cuando mi abuela la diagnosticaron con cáncer, mi familia no quiso decírselo. Porque nosotros tuvimos un vecino que también tuvo cáncer y él estaba hasta mejorando. Hasta que un sobrinito se le zafó y le dijo, tío, ¿es verdad que usted tiene cáncer en tal lugar? No duró 3 semanas vivo. Entonces esos vecinos nos aconsejaron, no le digan nunca. Y entonces mi abuela pensaba que tenía una anemia. Así que mi abuela hizo todo lo posible para alimentarse mejor. Y sabemos que había momentos que mi abuela la vivió muy fea, que tuvimos que darle ánimo, pero como en su mente siempre estuvo que era una simple anemia, mi abuela duró muchísimos años luego de... Y bueno, pues Dios hizo un milagro y se pudo levantar, pero la mente es el principal campo de batalla de nuestra vida. Joyce Meyer tiene un libro que se llama así, El campo de batalla de nuestra mente, porque en la mente es donde se pelean las batallas más fuertes. Y una buena actitud depende de lo que tú piensas. Totalmente. Por eso es que a mí me encanta el segundo personaje que ahorita dije, José, y ahora menciono a Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que pasó de todo. De todo. Fue un hombre golpeado, fue un hombre encarcelado en varias ocasiones, fue un hombre que sufrió a causa de predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero fue un hombre también que mostró que a pesar de él sufrir azotes, de él sufrir naufragio, de él tener también una enfermedad física que no se sabe cuál era, pero sabemos que Pablo tenía un aguijón que dice, y le he pedido a Dios que lo quite, y él no se lo quitó. Era un hombre que respondía siempre con una actitud tan hermosa. Y uno de los capítulos donde yo trato de meditar siempre es en Filipenses capítulo 4. Capítulo 4, sí, 4:13. Sí. Que es donde dice, hermano, si tú tienes una petición, preséntasela siempre al Señor. O sea, si tú tienes una necesidad, ve a donde el Señor, preséntasela con acción de gracias. Y luego te dice, y en todo esto, piensa, medita en esto, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que tiene virtud. Si hay virtud alguna en esto, bueno, pon tu mente en eso. Porque él sabía que a la iglesia que él se le estaba dirigiendo estaba pasando por momentos de dificultad. Pero él estaba preso a punto ya de ser ejecutado. Wow. O sea, que él podía haber escrito una carta de lamentación, pero wow, yo soy un hombre que lo he dado todo por el evangelio. Y ahora mira lo que a mí me pasa, me van a ejecutar. No, él estaba aún en su momento más difícil, dándole ánimo a otras personas. Pero porque él sabía cuál era su misión. Así es, ¿cuál Y era el con propósito? determinación la ejecutaba. Por eso él decía que para él el morir era Cristo y vivir era ganancia. O sea, él no le importaba que su vida se acabara en el naufragio, que se acabara en uno de esos tránsitos donde Dios lo llevó, porque él sabía cuál era su fin. Y su fin, él lo estaba llevando a la ejecución, que era eso, que era predicar hasta la saciedad, que era ir a tantas ciudades fuera necesaria, a pesar de que en todas, casi siempre en todas, había un riesgo de que su vida pereciera con eso. Así es. Entonces, ¿acaso una determinación te da valentía? Claro que sí. Pero no te da una buena actitud, te mantiene en el proceso gracias a la determinación. Pero qué lindo es tú no dejarte vencer por las cosas que tú no puedes controlar, sino que tú prosigues hacia el blanco. Él lo decía también, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. Entonces yo creo que ahorita vamos a hablar del gran personaje final, que no puedo dejar de hablar de él, que es de Jesús. Pero mira, que esa vida de Pablo que mencionaba María es contundente. Y de hecho me siento muy identificada porque hay muchos momentos donde tú te amedrentas porque tú sabes a lo que vas, o porque Dios te lo mostró, o porque tú sabes que hay cierto riesgo que hace que tu corazón se sacuda. Pero precisamente ese tintinear del corazón ante un desafío es lo que te indica, estás a punto de estirarte, estás a punto de crecer. Ese sustico es parte de la vida y te va a decir cuál es el siguiente escalón para ti. Ese dolor en el músculo, es que ya está, va a crecer, ciertamente, porque como decía nuestra hermana Fátima en la prédica de ayer,
que la fe es como un músculo que mientras más tú haces ejercicio, más se estira. Ujú. Entonces este hombre, así mismo como había pasado de todo, había visto la mano de Dios obrar y él sabía hacia dónde él iba. Ujú. Y cuando tú sabes hacia dónde tú vas, también eso te ayuda a tener una buena actitud. Y ciertamente, como dice este capítulo 4, que yo creo que debemos de meditar constantemente en él. Él dice, piensa en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable. Y eso nos lleva obligatoriamente a Cristo, a sus escrituras. ¿Por qué? Porque para José poder perdurar con una buena actitud, para Pablo poder perdurar, para un David también poder atravesar por esos largos años de desierto, es indispensable tú tener que llenarte de Dios. Ujú. Porque cuando tú tienes una relación cercana con Él, cuando tú lees la palabra, cuando toca a tu vida la puerta la desesperación, la ansiedad, esa mala noticia de que, wow, te van a despedir del trabajo, la enfermedad, tú dices, no, espérate, pero esta persona ya vivió eso. La palabra me dice eso. La palabra me dice, no temas, yo estoy contigo. Aunque pases por el valle de sombra de muerte, Dios está ahí. Aunque tú pases por las aguas y tragues par de traguitos de agua salada, tú no te Ujú. vas a ahogar, porque si Pedro se comenzó a ahogar y él lo sacó, también lo va a hacer contigo. Amén. Entonces, como él tiene una buena relación, una relación correcta con Dios, eso también le permitía él poder proseguir hacia la meta. Ujú. Yo digo que hay personas que se trazan muchísimas metas en la vida y la logran. El tema es que a pesar de lograrla y a pesar de llegar hasta un punto, si tú no tienes una buena actitud, tú puedes llegar a un punto de tu vida, pero vas a sentir siempre ese deseo de saciedad y de insatisfacción. Ujú. Pero cuando tú estás con Cristo, hay algo diferente. Entonces eso también es muy importante. Tú puedes lograr alcanzar una meta, tú puedes lograr llegar hasta aquí, hasta allí, pero con una raíz de amargura, de odio, de que quieres mostrarle a los demás que tú eres superior, de que mira, yo pude. Y el punto aquí es que no importa lo que nosotros podamos atravesar, si Cristo está en medio, Cristo nos va a dar la fortaleza para salir victoriosos y para que en medio de lo que para todo el mundo se ve lo peor, porque quizás para todo el mundo lo peor era caer preso como José, Ujú. pero quizás el gozo que tenía José estando preso no lo tenía una persona en libertad, y así mismo pasa con Pablo. Totalmente. Y adicional a eso, hay una cosa diferente, es tú alcanzar ciertas ambiciones personales, como el tener una vida con sustento digno, la meta de muchos es ser rico, ¿verdad? Pero si todo eso carece de un propósito, al final nunca te saciará. ¿Y por qué digo carece de un propósito? Porque un propósito que viene de Dios nunca deja fuera servir a los demás. Así es. Es como que el tú vincularte con el hombre y propiciar su bienestar siempre será parte de un propósito grande. Lo que da plenitud nunca será el tener, sino el hacer por otro. Y estos hombres que hemos mencionado lo tenían muy claro. Y por eso es que vemos tantas vidas ostentosas en el sentido de tengo, crezco en ese aspecto, pero no necesariamente soy. Porque el tener no garantiza que tú seas, porque el ser obligatoriamente está anclado al diseño con que tú fuiste creado, y el diseño con que tú fuiste creado, como fuiste creado, solamente se desprende de Dios. Entonces, en ese sentido, me recordaste una anécdota. La semana antepasada tuve la oportunidad de coterapiar una sesión con una persona que tenía una situación, pero el terapeuta principal no fui yo en esta ocasión, sino fue mi esposo. Y él iba a aplicar algo que se llama terapia cognitiva conductual, comúnmente conocida TCC. ¿Y qué pasa con eso? Era una persona que había tenido buenos avances en diferentes sesiones, pero como que estaba encasquillado en un aspecto de que cada vez que recordaba un suceso que vivió, entonces su pensamiento y sus emociones se volcaban a la tristeza, y eso desencadenaba una actitud donde se lastimaba a sí mismo. Entonces yo le dije a mi esposo, te necesito en la siguiente sesión con esa persona, porque creo que necesitamos lograr que haya una reestructuración en su pensamiento. Y él me decía, claro que sí, eso es terapia cognitiva conductual, avísame y hacemos la sesión. Pues llega el día de la sesión y él habló de una técnica grandiosa que entiendo que tengo que compartirla. Se llama la técnica de las 3 columnas. ¿Y en qué consiste? Cuando llega algo
que un evento de desacierto en tu vida obligatoriamente generará una emoción. La emoción, cuando es malo, también va a ser mala. En este caso, por ejemplo, alguien que estaba desempleado, que consiguió por fin un trabajo, pero que vuelven y lo cancelan, automáticamente, ¿qué siente? Desestabilidad. Tristeza, siente culpa. Hay emociones que se desprenden de eso y son malas porque lo que te sucedió fue malo. Pero ¿qué pasa? Que las emociones cognitivamente solamente pueden durar 90 segundos. No pasan de ahí. Ahora bien, esas emociones malas paren y dan a luz a lo que se llama sentimiento. Que los sentimientos sí tienen, por ejemplo, se anidan dentro de ti. Vamos a poner un ejemplo más fácil. Ese mismo que puse. Alguien lo desvinculan, lo despiden de un trabajo, se siente triste, pero esa emoción de tristeza lo lleva, por ejemplo, a tomar una postura de que me voy a encerrar en mi habitación y me voy a poner a llorar porque a mí nada se me da bien. Esos son los pensamientos que se generan de ese sentimiento que nace de ahí, y ese sentimiento lo sucumbe en una tristeza permanente y van tejiéndose, o sea, pensamientos que son de mal y no de bien, de que siempre va a ser tu condición, de que siempre tú estarás en el mismo hoyo, y por consiguiente la acción es, al final, que tú te frenas en tu vida y que pasan los días y no avanzas. La terapia cognitiva conductual se usa con gente que pasan por periodos depresivos graves o con personas que luchan con la ansiedad generalizada o gente que necesitan reestructurar su pensamiento. Entonces, ¿dónde está la clave de esas 3 columnas? Que una emoción mala se contrarresta con una emoción buena. Sí, me botaron del trabajo, me siento triste, pero la semana pasada mi papá consiguió uno. En el momento tú tienes que ubicar una emoción que sí te generó alegría. Lo segundo es que si la emoción mala te dice, oye, me tengo que, nunca va a cambiar nada para mí, y terminaste encerrándote en tu habitación, entonces la segunda emoción positiva que generaste para contrarrestar la primera te lleva automáticamente a un pensamiento positivo. Y el pensamiento positivo es, bueno, ya me ha pasado 2 veces, pero si se me abrió una puerta, ¿por qué no se me va a abrir una tercera? Al final, esa no es mi realidad. Mi realidad puede ser diferente. Y automáticamente tú modificas el pensamiento, la acción que desencadenará también será otra. Y esa es como la estrategia de la técnica de las 3 columnas en TCC. Y se lo enseñamos a esa persona y efectivamente tuvo resultado de inmediato, tuvo un fruto de inmediato, y ya lo que era su realidad tomó dominio sobre la actitud que desarrollaba en medio de ello, cambiando la forma en que manejaba sus pensamientos. O sea que al final, como bien decía María, la batalla es aquí. Es en la mente. Pero no solamente la batalla es aquí, la victoria también está aquí. Amén. Y si la victoria está aquí, entonces significa que tenemos toda la potestad y facultad dada por Dios para vencer todo esto. Y quiero compartirte algo bien interesante. En el libro de Juan, capítulo 16, hay una escena donde Jesús le dice a sus discípulos las cosas malas que habrían de pasar con ellos una vez Él partiera. Él les habló que iban a ser perseguidos, Él les habló que le iban a cerrar las puertas, y yo quiero leerte un poquito eso para que analicemos cómo aquí podemos ver lo que acabamos de mencionar, pero en acción. Mira esto, versión NBI, Juan 16. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe, le decía Jesús a sus discípulos, ¿verdad? En el verso 2 les dice, los expulsarán de la sinagoga, 1. Y llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Imagínate la cara de Pedro, de Juan o de Santiago en medio de esa situación, ¿verdad? Pero luego le dice, actuarán de este modo porque no nos han concedido ni al Padre, no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Es decir, la gente iba a reaccionar de ese modo porque no iban a conocer quién era Dios y mucho menos a quien Él había enviado, que era Cristo. Entonces el versículo siguiente dice, que es el 4, y digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta revelación que les dio Jesús de estas cosas malas que iban a acontecer generó en ellos una emoción.
Y quiero que tú escuches el siguiente versículo, que es este. Le decía en el 5, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me preguntan, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. ¿Ves el contraste? Ellos se enfocaron tanto en lo que habrían de padecer que se olvidaron completamente qué significaba que Jesús iba a ir al Padre. Y como Jesús notó que había una emoción que generó un sentimiento y que eso podría repercutir en cómo ellos se iban a conducir en sus vidas, entonces les dice el versículo siguiente, wow, no sé, pero está tremendo. El versículo 7 que dice, pero te digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Y más adelante les habla de un gozo y demás. Pero fíjate, Él estaba consciente de que había generado en ellos la incertidumbre de lo que habría de pasar, una emoción llamada tristeza, un sentimiento en este caso llamada tristeza. Pero Jesús sabía también que no podía dejarlos con eso, porque iban a comenzar a maquinar en su mente. Y por eso inmediatamente Él dijo, pero, espérate, ¿les conviene que yo me vaya? Le habló de un beneficio que ellos iban a obtener con esa salida de Jesús, que les iba a ser de mayor bendición. No le iba a suceder necesariamente algo a ellos, pero alguien iba a habitar en ellos. ¿Ve cómo otra vez viene el a y el en? Entonces, ahora iban a tener ese Consolador que les iba a dar entusiasmo, valentía, denuedo para soportar esos tiempos que habrían de llegar. Y ahí vemos la manifiesto, vamos a decir así, la potestad que tenemos nosotros los hombres de carne y hueso de cambiar el rumbo de nuestro pensamiento y adoptar una actitud de victoria. Después de ahí, cuando leen el capítulo, verán que hubo un gozo, un entusiasmo. ¿Pero qué te parece eso? Me parece impresionante porque él le dice, ellos al principio reaccionan tristes, pero cuando vemos que el Espíritu Santo desciende en el libro de Hechos, que llena su iglesia primitiva, cuando ellos los toman presos y que los azotan, cuando ellos salen de la cárcel, ellos le piden a Dios que les sigan dando más denuedo para seguir predicando y al contrario de ponerse triste, se sienten gozosos de ser maltratados por predicar el Evangelio de Cristo. Totalmente. Y es que cuando el Espíritu Santo pasa a morar en nuestro corazón, en nuestras vidas, también Él nos ayuda a tener una mejor actitud. Él nos ayuda a estar gozosos porque el gozo no proviene del exterior y el gozo lo produce el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros. Usted dijo algo que me llevó también a mí, a mi pasado, y es que antes de yo conocer a Cristo yo batallaba mucho con mi mente. Yo todos los días, cuando yo me levantaba, todos los días, mientras yo planchaba mi ropa, yo me ponía a hacer un cuadro de cuando yo tuviera unas cuantas personas que en algún momento me hicieron daño frente a mí. Y yo me ponía ahí a imitar y planchando la ropa. El personaje en acción imitando a todas esas personas, ¿verdad? Y yo planchando mi ropa y yo le voy a decir esto y esto. Y ustedes vieron que yo logré esto. Y ustedes que creían y yo me imaginaba. Y eso me mantenía cautiva. Entonces ya mi día comenzaba como mal. Porque yo estaba pensando en mi pasado, en lo que yo quería que sucediera. Entonces luego, en el transcurso del día, cuando se me presentaba cualquier situación, de lo que estaba lleno mi pensamiento, así mismo yo reaccionaba. Muchas veces reaccionaba con ira, con maledicencias, con una impulsividad muy fuerte, muy de control. Y cuando conozco al Señor, entonces yo comienzo a pedirle a Dios, yo quiero que tú cambies esas malas palabras que se me salen tan fácil decirlas. Yo quiero que tú cambies de mí esa conducta. Yo quiero que tú quites de mí esos malos pensamientos. Y yo batallaba mucho con eso y lo escribía en todos los lugares. Gálatas 5, versículo 22, el fruto del Espíritu. Y ponía qué gano con discutir, qué gano con pelear, porque yo era una persona muy ofendible. Y me sentía mal y fácilmente entraba en mí algo que luego descubrí que es una raíz de amargura, que entra tan fácil, pero que es tan difícil de sacar de uno. Y cuando yo comienzo a batallar con esto, entonces que comienzo a conocer el Espíritu Santo, luego yo me topé con una prédica que decía, óyeme, no te enfoques tanto en tu pasado y en las cosas malas que tú tienes. Enfócate en lo positivo y en conocer de Jesús. A medida que tú pases más tiempo con Jesús, a medida que tu mente va a comenzar a cambiar y a medida que tú ya vas a reaccionar de una manera diferente. Y así mismo fue. Pues entonces yo comencé a leer la palabra.
yo comencé a invertir tiempo con Dios. Yo duraba horas en mi habitación ahí, metida alabando a Dios. La alabanza es algo impresionante porque ya tú no te estás enfocando en ti, sino en exaltarlo a Él, en quién es Él. Y digo, la alabanza y la exaltación a Dios, porque hay personas que ponen música con un contenido cristiano, pero que se enfocan más en uno. Entonces uno tiene que tener cuidado, porque aunque se escuche bonito, nada más habla de mí, de lo que yo dejo de ser para ti. No. Enfócate en exaltarlo a Él. Entonces, a medida que yo me metía más con Dios, pues entonces el Señor fue transformando mi mente, y cuando llegaba cualquier pensamiento, entonces el Espíritu Santo me decía, espérate. Y yo tenía ese poder y el control porque yo entendí, yo domino mis pensamientos. Totalmente. Yo puedo ponerle un freno a mis pensamientos y decir, no, yo no te permito pensar en esto. Porque toda acción le precede ante un pensamiento que tú le diste enter y tú permitiste que entrara. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo comenzaba entonces a alabar a Dios, a llenarme de prédicas, a leer la palabra. Al principio yo no entendía mucho la palabra, pero a medida que fui viendo prédicas fui comprendiendo más. Luego el mismo Espíritu Santo me fue haciendo entender, porque Él es todo. Totalmente. El Espíritu Santo va a permitir que tú entiendas la palabra, te va a llevar a orar correctamente. El Espíritu Santo es lo mejor que Jesús no pudo haber dejado. Por eso le dice, le conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba físicamente, se limitaba a un tiempo y a un lugar. Pero el Espíritu Santo está en todos los lugares. Está aquí con nosotros ahora, pero está contigo que nos estás viendo. Entonces, eso para mí, de verdad, que cambió mi vida, conocer al Espíritu Santo y llenarme de la palabra, porque la palabra renueva también nuestra mente. Totalmente. Y qué grandioso tu testimonio, porque nos enseña cómo de la vulnerabilidad nosotros podemos sacar nuevas fuerzas, como lo dice el libro de Isaías, y que esas fuerzas vienen de arriba. O sea, en nuestra humanidad separada de Dios es imposible tomar dominio sobre lo que quiera hacer nido en nuestra mente, pero ya conforme a una nueva naturaleza, es como que ya no vivo yo, ciertamente, ya no me gobierno yo, sino que Cristo toma la gobernanza, y por eso Él sabe que no nos dejará más tiempo de la cuenta sucumbidos en un pensamiento que nos quiere destruir. Entonces, hay 5 cosas que me encantaría compartirte de cómo tú logras construir una buena actitud cuando los tiempos malos te tocan la puerta. Y quiero que lo atesores en tu corazón y que sea de bendición para tu vida, porque esto mañana puede ser yo que lo esté viviendo y que me toque la puerta el desacierto. Lo primero es que tú necesitas determinarte a alcanzar tu propósito o metas en áreas claves de tu vida. ¿Por qué vuelvo y cito la determinación? Porque es imposible tener una actitud buena si no le antecede una determinación de hacia dónde tú vas. Cuando tú eres como un paño que el viento lo arrebata y lo lleva de aquí para allá, entonces te pasa una situación mala y tú ni siquiera sabes en qué vas a perseverar porque nunca has estado claro de hacia dónde vas. Entonces, por eso yo entendí que lo primero para uno construir una buena actitud ante las dificultades es tener claro hacia dónde vamos, tener claro cuál es tu propósito, tener claro cuál es tu llamado, qué es lo que tú quieres lograr, cuáles metas tú quieres alcanzar en esas áreas claves de tu vida. Lo segundo, y María lo dijo, y no habíamos hablado acerca de los puntos de detalle. Esto ha sido muy orgánico, muy espontáneo. Lo segundo es que practiques la gratitud. De verdad, repite conmigo, gratitud. Gratitud. Porque en medio de lo malo podemos ser agradecidos. Y practica la gratitud aún contra natura. ¿Por qué digo aún contra natura? Porque cuando te pasan situaciones malas, lo que menos tú sientes en tu humanidad es ser agradecido. Al contrario, tú estás ofendido, tú estás molesto, tú estás... te sacaron como de tu norte y ahora mismo no sabes qué es lo que vas a hacer. Sin embargo, como tú bien citaste, la Biblia nos enseña a dar gracias. Y Primera de Tesalonicenses 5:18 dice lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de mi Padre. Dios desea que nosotros seamos agradecidos en todo lo que el combo de la vida nos traiga. Lo malo, gracias. Lo bueno, gracias. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Y escuché de alguien que decía lo siguiente: dar gracias crea una perspectiva positiva porque reenfoca tus pensamientos en lo que tienes y evita que te enjaules en lo que te falta. De ahí que la gratitud es ese lubricante, yo me acuerdo que prediqué de eso, lubricante del alma que te cambia el enfoque de donde tus ojos
van a concentrarse en ver. Entonces, María también lo decía en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Y yo creo que alguien necesita oír eso hoy. Por nada estés afanoso, sino que dice la Biblia, sean conocidas tus peticiones, necesidades, ponle el nombre que tú quieras, delante de Dios, pero te da la clave, con acción de gracias. Y ese Dios que conoce todo te suplirá conforme a sus riquezas en gloria, riquezas tangibles y riquezas no tangibles, porque a veces lo que la gente necesita es un oído que lo oiga. Y usted dijo alguna vez en un retiro que yo lo apropié y dice, la gratitud activa la paz, porque ese versículo después dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a morar en ustedes. O sea, cuando tú das gracias, automáticamente la paz de Dios que sobrepasa, que tú dices, pero es que es imposible como esa persona esté tan serena, tan tranquila, tan calmada en esa situación, es porque la paz de Dios está morando ahí. No la del hombre. No la del hombre, la de Él, que sobrepasa todo. Entonces, esa paz es aquella que nos permite también saber y descansar en que Dios va a cumplir lo que ha prometido sobre nosotros. Totalmente. Entonces, vas cogiendo la seña, ¿verdad? Lo primero, trata de definir cuál es tu propósito, tu llamamiento o las metas que quieres alcanzar. Lo segundo, cultiva, ¿verdad? Practica la gratitud, aún contra natura. Lo tercero es, y bien importante, rodéate de personas que mantienen una buena actitud en la vida. Y te voy a decir por qué esto es bien importante. Yo leí una vez en un libro que el círculo íntimo define mucho lo que tú vas a alcanzar y lo que no vas a lograr. Y el círculo íntimo son esas personas que son como más cercanas a ti, con quienes tú te rodeas, con quien tú le compartes los tesoros de tu corazón. Y esas personas andan en tu vida con dos cubetas, una que tiene agua y una que tiene gasolina. ¿Qué significa eso? Que cuando a tu vida toquen la puerta las adversidades, que son problemas que arman un fuego en tu vida, esas dos personas tienen la capacidad o de aplacar el fuego con la cubeta de agua y minimizar los daños o minimizar el problema o ayudarte a resolverlo, o pueden con la cubeta de gasolina hacer lo que se agrave y que se empeore la cosa. Entonces, si tú te rodeas de gente que tiene una buena actitud, van a ser como un bálsamo en tu vida. Van a ser gente que te van a poner tu mirada o te van a redirigir a la esperanza, te van a redirigir a las nuevas oportunidades, te van a redirigir no a la adversidad, sino a la oportunidad de mejorar que está detrás de esa adversidad. Entonces, yo quiero que tú sepas que tú puedes tener esos dos tipos de amigos. Y yo he tenido los dos tipos y me he dado cuenta, a veces duramente, lo que es tener amigos que te echan gasolina. Pero yo quiero que tú hoy analices tu círculo y que tú evalúes quiénes necesitan permanecer y a quiénes ese tiempo ya se le terminó. Wow. Yo sé que María ha hablado en otras ocasiones de la importancia de con quién tú te rodeas, pero yo creo que es necesario que nosotros intencionalmente busquemos gente, que sean gente que edifique nuestras vidas, que sumen, pero que tengan agua. Y el agua, si nos vamos a todos los distintivos que tiene, aparte de que sacia la sed, apaga el fuego, te hidrata, y el agua es simbología de la palabra de Dios. Te limpia. Te limpia. Entonces, por eso, somos al final el resultado de con quienes nos rodeamos. Y tengo una frase, él se llama Charles Young, y él decía lo siguiente, él es un ex basquetbolista de NBA estadounidense, y él decía lo siguiente, la única diferencia entre lo que eres hoy y lo que serás 5 años después viene de dos cosas. Número 1, de los libros que leas, y número 2, de las personas con las que te relacionas. Y por libro, entiéndase, ¿verdad?, los recursos que tú consumas para tú edificar tu vida. Entonces, mira qué tan importante es tener un círculo cercano, correcto. Y, ¿quieres saber la número 4? Claro que sí. Acuérdense que estamos hablando de 5 cosas para tú construir una buena actitud ante las dificultades, ¿verdad? Entonces, la número 4, me encantaría ver la opinión de María en esto, es la siguiente. Aliméntate de libros, prédicas u otros recursos, como este podcast, que es un buen ejemplo, ¿verdad? En donde tú puedas escuchar aspectos antagonistas a una mala actitud.
O sea, que le hagan la frente a una mala actitud, es decir, que te hablan de fe, que te hablan de esperanza, que te hablen de una nueva perspectiva, que te hablen de que los problemas no solamente son crisis momentáneas, sino que son oportunidades para tú ser mejor y que pueda cambiarte el enfoque. Entonces, háblame de eso, ¿qué te parece? Bueno, como ya mencioné anteriormente, yo comencé a llenar mi cerebro por todas las partes de la palabra de Dios. Yo tengo una Yes. rutina y quiero compartírtela porque creo que va a ser muy interesante. Cuando yo primero me levanto a tener mi tiempo con Dios, cada día yo me levanto bien temprano, a las 4 de la madrugada, a veces a las 3, y ahí yo comienzo exaltando a Dios, danzando muchas veces, alabando a Dios. Luego paso a leer la palabra. Difícilmente oro si yo no leo la palabra primero, porque siempre la misma palabra me da una guía. Entonces yo estudio la palabra y ya yo tengo como que esa fortaleza y luego dirijo unas llamadas donde también Y verdad que se hace algo adictivo. se hace algo adictivo, porque lo que al principio parece una disciplina y es difícil, luego es un deleite. Exactamente. Para mí, mucha gente dice a las 3 de la madrugada. Créame que a mí me encanta dormir, pero para mí, mi momento más lindo es de madrugada para conectarme con Dios. Luego de ahí pasamos a dirigir unas llamadas que es a las 5, no es todos los días, es martes, miércoles y jueves, pero cuando las llamadas culminan, yo no me quedo en el vacío. Yo de una vez pongo un programa que se llama Comenzando tu Día con Dios de Juan Carlos Harrigan y pongo otro cuando esos 10 minutos se acaban, siempre duran ese lapso de tiempo. Eso es mientras yo me preparo para ir al trabajo. Sí. Pongo las dosis diarias con William Arana. Ah, ¿ese es tu amigo? Entonces, esos episodios me ayudan también a mantenerme conectada a la palabra de Dios, pero siempre son diferentes porque hay algunos que son una historia, un relato bíblico, una anécdota. Y luego de que yo acabo de eso, yo sigo escuchando alabanza, pongo a Yesenia Ten, pongo la prédica del pastor muchas veces, vuelvo a poner la prédica del domingo para ver qué se me olvidó apuntar. O sea, yo me paso el día completo entre escuchar prédicas, escuchar alabanza. Hay personas que no les gusta escuchar prédicas. Tú mismo pues lee la palabra. Elige un libro que tú puedas leer. No solamente te bases en lo que el aparato te diga del versículo diario, estudia la palabra. Quizás al principio tú no entiendas nada como nada que en un inicio yo me levantaba y decía, ¿qué yo hago aquí? No entiendo vosotros, sois. Bueno, descarga la palabra y ponla en una versión que tú la entiendas. A mí me gusta leerla física y subrayarla, pero esa constante exposición a la palabra me hace estar conectada a Dios, me hace saber cuál es su voluntad, pero me hace también mantenerme animada. ¿Por qué? Porque en el día uno atraviesa muchas cosas. Los otros días, pastora, brevemente, yo me arrodillé a Dios y le dije, Señor, tú sabes que yo tengo esta necesidad. Pero en el día me pasó todo lo contrario. O sea, yo estaba pensando que Dios, porque yo lo oré y le dije, gracias, yo sé que te voy a glorificar. Todo fue tan distinto, pero había una palabra. Y yo decía, wow, pero Jesús pasó por esto. Y mira lo que yo estaba meditando. Y si eso fue Jesús, pero luego Dios se glorificó. Y Jesucristo resucitó. Amén. Entonces, y después me vino una palabra de una prédica que decía que cuando algo va a mejorar, todo se empeora. Y yo decía, y esto es lo que me está pasando. Pero hubo una palabra sembrada en mí. Entonces, esa es la importancia de nosotros rodearnos, exponernos a la palabra, pero también de rodearnos de las personas correctas, porque yo también puedo dar testimonio de que estar en círculos correctos es lo que a mí también me ha permitido crecer. Porque tú desahogarte con una persona y el otro te dice, sí, yo también pasé por esto y tú, y decirte también te comprendo, no solamente, hay gente que te va a escuchar, que te va a orientar, que te va a animar, que te va a llamar, y hablar y desahogarte también ayuda mucho. Totalmente. Y ahí entra también la función del Espíritu Santo, de que Él trae a memoria aquellas palabras que uno leyó en la Biblia o que uno escuchó en un mensaje dominical o en una prédica, porque no creo... Puede pasar porque Él es soberano, pero no creo que Él va a traer a memoria algo que nunca estuvo en tu cerebro, Exacto. como tú decías hace un momento. Por eso en la medida que nosotros nos alimentamos de ese pan diario que es la palabra de Dios, yo creo que el Señor será fiel en tener respuestas anticipadas de lo que Él sabe que uno va a pasar y de lo que Él sabe que uno va a vivir. Y eso me lleva al último punto de cómo lograr tener esa buena actitud en los momentos de dificultad, y es anclado a tener una comunidad de fe. Ese punto es, únete en cuerpo y alma a una comunidad de fe. En otras palabras, a una iglesia. Amén. A un círculo de personas que compartan una fe viva por Cristo, que vivan
esa realidad en su caminar y que tú puedas ver testimonios fieles, loables, de gente que ha decidido morir a sí mismo y que ha visto el fruto de eso. Porque sabemos que hay un precio que se paga para las alturas, un precio que se paga para la gloria, pero qué deleitoso es poder comer de ese fruto después. Y con esto te digo también lo siguiente, Romanos 10:17. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces el mejor lugar donde tú puedes escuchar de cerca la palabra de Dios es la iglesia. Y para su gloria y honra, nosotras nos congregamos en un lugar increíble llamado Iglesia Cristo 911 o coloquialmente ISO 911, que es nuestro lugar. Es nuestro rinconcito, un lugar que Dios proveyó. Es mi familia. Nuestra familia en la fe es el lugar donde yo paso mis tiempos favoritos y donde he conocido personas tan increíbles como María y tan increíbles como muchas otras que tú también tienes la oportunidad de conocer. Y sabes que son gente de carne y hueso que también han pasado situaciones, pero han visto a Dios glorificarse, se han levantado y pueden testificar y decir, el Señor me ha hecho bien. Yo te invito a ti a que si no tienes un lugar donde congregarte, toques la puerta de nosotros, que te vamos a recibir así con los brazos abiertos de par en par para intentar mostrar el amor de Dios por tu vida y la vida de todo aquel que cruce esas puertas. Así que, ¿qué te parece si repasamos cuáles fueron esas 5 cosas? Oh, pero claro que sí. Vamos a ver. Número 1, para lograr construir una buena actitud en medio de la dificultad, tenemos determínate a alcanzar tu propósito o metas en áreas claves de tu vida. Número 2 era practica la gratitud, aún contra natura. Número 3, rodéate de personas que mantienen una buena actitud en la vida. 4, aliméntate de libros, de prédicas y otros recursos, este podcast, que pueden, ¿verdad?, hacerte crecer y actuar antagonista a lo que es una mala actitud. Y 5 y última, pero no menos importante, como dicen por ahí, únete en cuerpo y alma a una comunidad de fe, a una buena iglesia, y sé que Dios te va a bendecir del mismo modo que lo ha hecho con nosotras. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, ya hemos llegado al final, pero yo no quiero dejar pasar algo que la pastora mencionó con anterioridad, y es que nuestro propósito siempre se basa en el servir a los demás. O sea, Dios cuando dijo de José, yo te voy a elegir a ti para que, o sea, él lo posicionó, pero era también para bendecir posteriormente a su familia, que si no se hubiese muerto de hambre. O sea, el propósito que Dios tiene en tu vida bendice a la colectividad y servir. No hay algo más hermoso que servir. El sábado pasado estuve con el pastor en una reunión en la dirección, que estuvo convocada por la dirección que se encarga de la cárcel Ciudad. Bueno, no es una cárcel, es el centro de atención integral para los adolescentes menores en conflictos con la ley. En conflictos con la ley. Esos muchachos que están recluidos, que están privados de libertad en la ciudad del niño. Y estamos reunidos las personas de la sociedad, iglesias, deportistas, personas que dan un servicio desinteresado a la cárcel, que no se le llama cárcel en el régimen de menores, pero quiero decirlo con ese término para que tú lo entiendas. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos daban el testimonio de que tienen 10 años, 7 años, 17 años, yendo cada sábado a prestar un servicio a esos jóvenes, a predicarle la palabra de Dios. Y dicen ellos, es verdad que no es sencillo, pero es lo más gratificante. Es verdad que no es sencillo. Y tenemos una pastora aquí en el día de hoy, predicar el evangelio. Cuando muchas veces tu niño está enfermo y tú tienes que ir a la iglesia. Cuando muchas veces tú estás pasando por una situación económica. Cuando muchas veces tú tienes que sacar de tus fondos para tú seguir sustentando la obra de Dios. Es verdad que no es fácil, pero Dios paga bueno. Y el mejor pago es ese gozo. Y ellos dicen, óyeme, es que yo no cambiaría esto que yo estoy haciendo por nada en el mundo. Ese mismo sábado estuvo otro grupo en el Robert Reed Cabral, que siempre vamos a orar por los niños, a llevar un refrigerio, a llevar la palabra. Y los que fueron por primera vez dijeron, wow, María, yo nunca me había topado con esta experiencia al principio. Fue chocante, pero qué bien yo me sentí cuando yo prediqué el evangelio. Porque la palabra de Dios dice que predicar el evangelio es poder. Yo no conozco a la primera persona que se siente mal cuando hace algo bien. Exactamente. Entonces, cuando tú das a otros,
cuando tú sirves a los demás, cuando tú le hablas de Jesús, hay algo que se activa dentro de ti. Entonces, eso es algo maravilloso, siempre da algo. O sea, no seamos egoístas. Esa palabra que tú estás recibiendo en este podcast, compártela. Esa palabra que tú recibiste cuando tú leíste un versículo bíblico, dísela a otro y tú vas a ver cómo también la fe se va a avivar y que tú sepas que hemos nacido para servir y el que no sirve, no sirve. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Yo espero que, y sabemos, yo tengo la certeza de que este podcast, este episodio va a ser de mucha bendición. Así que, pastora, yo quiero que usted cierre orando en el nombre de Jesús, porque queremos que la actitud de todo aquel que está viendo este episodio mejore, de que podamos sacar nuestra mejor versión, de que podamos conocer más a Dios. Y algo que nos permite dar pasos de fe es como nosotros decidimos levantarnos en contra de las adversidades que se presentan, sabiendo que nuestro Dios es poderoso y que va enfrente de nosotros en cada batalla. Amén. Sin duda alguna, así que si estás de aquel lado, cierra tus ojos y ora con nosotros. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, de transmitir lo que entendemos tú nos has vertido a nosotros y cómo esto puede ser respuesta para la vida de todo el que nos escucha. Si en algún momento, Señor, hay alguien cerca que está pasando por un panorama tan gris que se le acaban las esperanzas o que piensa que nada puede cambiar, yo clamo en este momento, Señor, para que tú animes sus fuerzas, para que tú renueves aquellas donde ya no queda nada. Pero sabemos, Señor, que hay un nuevo amanecer, que hay un nuevo despertar, que cuando el hombre pone en ti su confianza, entonces tú tomas el control de su mañana. Y por eso oramos, Señor, para que si hay un corazón angustiado y entristecido, ahora mismo le decimos que cobre ánimo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, tratando con ellos y alentándolos a que mientras quede vida, todavía hay esperanza y que tú puedes darnos mucho más que nuestro mejor plan. Así que te doy las gracias por ello, Señor, y clamo para que estas palabras lleguen lo más lejos posible y pueda ser un ungüento para la vida de tantos. Gracias, Señor, porque tú eres respuesta, porque tú eres salvación, porque tú eres vida eterna y porque dichoso el hombre que en ti confía, porque tú no lo dejarás en vergüenza. Así que te bendecimos, Padre, porque nos das una nueva oportunidad de levantarnos y de comenzar de nuevo. Y el que acude a ti, ciertamente tú no le echas fuera. Así que yo bendigo a cada persona en esta hora y también este lugar y este espacio del podcast con María de la Cruz, Pasos de Fe. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Así que los queremos y nos vemos luego.